Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que estén muy bien en cualquier parte del mundo que me esté viendo. Bueno, en este video vamos a explicar, vamos a verlo en tres partes y vamos a explicar la función del circuito integrado 555 en el modo astable. Quiere decir que este modo astable se puede decir que se comporta como un oscilador. En el caso del 555 modo monoestable, se comportaba como un temporizador, es decir, que el comportamiento y función era como decir un temporizador, o es como un temporizador, pero en este caso ya es oscilador, que es el modo estable. Y falta otro modo del 555, que es el biestable, que es en otro video, lo vamos a explicar acá. Entonces, en esta vamos a hablar por tres partes. La primera parte, vamos a explicar los cálculos que vamos a hallar y la idea no es explicar solamente los cálculos. ¿Qué quiere decir? La parte uno vamos a explicar los cálculos, pero obviamente esos cálculos tenemos que explicar bien para qué nos sirve realizar esos cálculos. No es hacer los cálculos porque sí, sino que vamos a realizar los cálculos, pero también vamos a explicar o voy a explicar para qué se deben hacer esos cálculos que ven ahí. Que esas fórmulas que están acá, si las ven acá, vamos a especificar para qué vamos a hacer esto. Que la idea no es, no, es que vamos a hacerlo porque sí, no. Recuerden que todo en esta vida, todo en la vida, mi gente, es matemática. Ya sabemos que la matemática es la raíz de todas las carreras y profesiones que todo mundo en el mundo estudiamos. Entonces, voy a explicar bien, a ser específico, el para qué y el por qué se debe aplicar estas fórmulas de acá, que es de el periodo, cuando el tiempo es en alto y el tiempo es en bajo, que ese es el tema, el tiempo en estable. O sea, cuánto se demora cuando la onda cuadrada sube, cuánto se demora cuando apaga, enciende y apague. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar cuánto es el valor del tiempo en alto, o sea, el tiempo cuando sube. Cuando sube es porque se enciende el diodo LED. En este caso es porque se enciende el diodo LED. En el caso cuando baja, es el estado lógico es cero, bajo. Uno alto es cuando enciende el LED. Como vamos a conectar un diodo LED que va a oscilar. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahí. Vamos a calcular por medio de estas fórmulas cuánto se demora en encender. Entonces este es el comportamiento de la onda cuadrada, pero realmente lo vamos a hacer mediante un diodo LED. Perdón, lo vamos a hacer por dos diodos LEDs. Es decir, no va a ser un diodo LED, sino que va a ser dos diodos LEDs de colores, ya les digo, de colores verde y amarillo. O sea, vamos a utilizar dos diodos de verde, uno verde y otro amarillo. Entonces uno tiene que, con, con base a lo que vamos a hallar estos cálculos de aquí, de estas fórmulas, me va, me va, me va a permitir y voy a saber cuánto se demora el primer diodo LED en encenderse cuando esté en tiempo en alto. Cuando el otro LED se apaga, con esta fórmula me va a indicar cuánto se demora en segundos, porque la vamos a calcular en segundos. Entonces, si no es más, este es el comportamiento de la onda cuadrada, ¿no? Es como la forma de representación, ¿no? Es como la forma en que se comporta en una onda cuadrada. Entonces, uno alto, cero bajo y así. Entonces, hace así, baja y sube. Y esta onda triangular, ese es el comportamiento en la descarga y carga del condensador, que eso ya vamos a explicarlo más claro acá. Entonces,
Ya vamos a explicar para qué es esta onda triangular. Entonces, si no es más, voy a borrar acá y ya regreso. Listo, entonces prosiguiendo, acá ya dibujamos ya el diagrama de el montaje que vamos a hacer en tres partes. Ya sabemos que esta primera parte vamos a explicar los cálculos, la interpretación del diagrama de conexión que vamos a montar en la simulación. Entonces vamos a hacer la interpretación de la conexión del montaje que vamos a hacer. Vamos a hacer la segunda parte, vamos a hacer la simulación y explicar cómo es la función en la simulación, cómo se comporta el 555 en modo estable oscilador y cómo se comportan los diodos LEDs de color verde y de color amarillo. Entonces, como ven aquí, este es el diagrama que vamos a hacer en la simulación en la segunda parte, y en la tercera parte vamos a hacer el montaje con base a este diagrama. Este es el diagrama de conexión. Vamos a montar este mismo en la protoboard. El montaje práctico en la parte 3 va a ser en protoboard. Entonces, para que quede claro, parte 1, los cálculos de interpretación del diagrama, la función, necesitamos ya los cálculos. Parte 2, vamos a hacerlo la simulación y a la idea de explicar cómo se comportan los LEDs y cómo es la función cuando es de 555 cuando es modo estable. Listo, entonces aquí por un momentico tomo agüita, mi gente. Listo, entonces vamos a explicar lo que va a pasar. En las fórmulas, el tiempo en alto, ya sabemos, lo explicamos que es cuando tiene que encenderme, es decir, el tiempo en alto tiene que ser el diodo LED de color verde. El tiempo bajo se tiene que demorar. El tiempo en alto, el diodo de color verde, el diodo LED de color verde, lo que me va a hacer es que el tiempo en que pasa eso me va a encender ese LED. Y en el caso del tiempo bajo, va a ser que el diodo amarillo va a estar apagado. Es decir, cuando energicemos el circuito electrónico que vemos aquí, lo que me va a hacer es que me va a encender el diodo de color verde y así al mismo tiempo. Entonces ya sabemos, si vamos a calcular cuánto se demora en que el diodo verde cambia al diodo amarillo, entonces va a ser el tiempo en que se va a demorar. Es decir, es el tiempo en que se va a demorar en encenderme el otro LED. Si aquí el diodo LED verde encendió, tiene que pasar ese tiempo. Apágame este diodo LED verde y encendeme el diodo LED amarillo. Y en el caso del tiempo en bajo, quiere decir que es el tiempo en que tarda en estar apagado uno de los dos diodos, uno de los dos LEDs. Tiene que estar apagados. Entonces, para, para que no nos enredemos acá, este valor, el resultado que me dé en la fórmula, de esta fórmula, logaritmo de 2 por, entre paréntesis, R1 más R2, que son estas dos resistencias que estamos conectando acá. R2 sería este de acá, que es 220, y R1 sería el de 1000 ohmios, que ya saben que 1000 ohmios equivale a kiloohmios, equivale a 1 kiloohmio. Eso ya lo tenemos que tener en cuenta, que 1 kiloohmio equivale en ohmios 1000 ohmios. Entonces, con estas dos resistencias que vamos a utilizar, que en el caso de la simulación y en el montaje práctico en protoboard, que es en la parte 3 y la parte de la simulación, como lo vuelvo a repetir, entonces lo que vamos a hacer es eso. Este valor que me diga tiempo en alto quiere decir cuánto se demora en estar encendido uno de los dos diodos LEDs. Eso depende. Cuando este esté encendido y pasa ese tiempo, pasa a encenderme este y el resultado del tiempo en bajo, el tiempo en bajo va a empezar a contar. Entonces, si aquí encendió, aquí está apagado. Entonces, este pasa el tiempo. Entonces, listo.
pasó el tiempo en bajo, tardó tanto. Entonces ahí ya me enciende el amarillo y el diodo LED verde se me va a apagar. Esto lo vamos a comprender más en la simulación y en el montaje práctico. Digamos que así lo estoy explicando. Pero obviamente vamos a aprender más y va a ser más claro en la simulación y en el montaje práctico. Entonces, eso es lo que va a permitir. Ya sabemos que este es un circuito integrado 555 que tiene varias funciones. Puede tener la función de comportarse como oscilador, intermitente, temporizador. O sea, muchas funciones. Es de los circuitos integrados, ya en otro video ya lo expliqué, que es uno de los circuitos integrados más comunes en la electrónica. Entonces, si no es más, este sería el diagrama. Como ven acá, si quieren lo pueden apuntar ahí, para allá en la parte 2 de la simulación mostrar, para que me entiendan, para que comprendamos para qué vamos a hacer estas fórmulas. Entonces, si no es más, perdón acá, por la mueve la cámara acá. Entonces, si no es más, vamos a realizar los cálculos. Entonces, voy a borrar acá y ya regreso. Bueno, entonces, prosiguiendo acá, mi gente, para que los videos, cuando explico un tema tan largo, porque digamos que esto de electrónica siempre es larguito, entonces en vez de escribir por partes, y es decir, ir explicando paso por paso, pues la idea es que en el tablero voy a escribir el proceso, el procedimiento parte por parte, porque yo siempre la matemática recomiendo. Yo sé que hay unos que lo hacen en la calculadora directamente, lo hacen con los comandos, listo. Es respetable, obviamente es respetable, porque cada uno es diferente, pero yo recomiendo en las matemáticas, lo que es fórmulas, física, en la trigonometría, geometría analítica, cálculo, que lo hagamos por partes. Yo sé que nos extendemos mal en la hoja, pero es mejor. Porque me ha pasado por experiencia propia, me ha pasado que yo me pongo a hacerlo directamente en la calculadora o así. Y es muy posible, hay mucha probabilidad de que salga con un error o que el resultado no dé como era. Entonces yo recomiendo hacerlo por parte. Yo sé que es mejor hacerlo por partes para evitar errores. Entonces, si no es más, vamos a continuar. Vamos a hallar primero el tiempo en alto. Quiere decir el tiempo en que tarda en encenderse el diodo LED verde con el diodo LED amarillo. Es decir, entre esos dos diodos LEDs. Te vamos a hacerlo bien. La fórmula cuando el tiempo es en alto es logaritmo natural de 2 por, entre paréntesis, R1 más R2 por C, que ese C es el condensador. Y ese condensador, ya sabemos que en el diagrama de conexión vimos que eran dos condensadores, uno que era de 1000 microfaradios y otro de 10 microfaradios. El de 10 microfaradios, ese se conecta para que al momento de hacer la oscilación sea más, digamos que sea más, o sea, se pueda visualizar entre los dos diodes, como entre ellos van como cambiando es decir, como para realizar como una estabilidad, digamos como una estabilidad como para que esos dos diodes sean más precisos visualizarlos al momento en que oscilan uno a otro. Pero digamos que el condensador que hay que tener en cuenta aquí en la fórmula es el de 1000 microfaradios, como ven aquí. Entonces, si no es más, listo. Ya sabemos que R1 es igual a 1000 ohmios. R2 ya sabemos que es 220 ohmios, que lo vimos eso lo vimos en el diagrama, ¿no? Que están en la conexión. Ahora vamos a verlo por partes. R1 entonces dice que el logaritmo natural de 2 por, entre paréntesis, R1 más R2 por C. Entonces reemplazando acá, tiempo en alto es igual. Ese es el periodo, obviamente es el tiempo en que tarda en encenderse uno a otro entre los dos diodes. El logaritmo natural de 2 por
R1 vale 1000 ohmios, más R2, que R2 es 220 ohmios. Ahí cerramos paréntesis y lo multiplicamos por C, que hagamos que la letra C es el condensador, que es porque que es 1000 microfaradios. Ah, bueno, usted me dirá, ¿por qué se multiplica 1000 microfaradios por 10 a la menos 6? ¿Por qué? Porque acá en la fórmula no se debe manejar en unidades de microfaradios, sino en faradios. Y para convertirlo en microfaradios en la tabla de conversiones de unidades, de sistemas de unidades, sabemos que un micro equivale a la 10 a la menos 6. Entonces lo que hacemos es multiplicar 1000 microfaradios. Y para pasarlo a faradios, pues hacemos la multiplicación por 10 a la menos 6, que eso es lo que equivale a un micro, al convertirlo a faradios. Entonces eso es lo que hacemos, multiplicamos 1000 microfaradios por 10 a la menos 6. Y entonces siguiendo el paso a paso, entonces ya, el tiempo en alto es igual a logaritmo natural de 2 por, entonces, entre paréntesis, 1000 ohmios más 220 ohmios. Eso nos da como resultado 1220 ohmios, multiplicando 1000 microfaradios por 10 a la menos 6. Y ahora, si metemos eso en la calculadora, nos tiene que dar, acá lo vamos a poner acá. Le decimos logaritmo natural de 2. Les dice por, entre paréntesis, 1220. No sé si lo están viendo acá. Cerramos paréntesis. Por 1000 microfaradios. Por 10 a la menos. Entonces, para elevarlo a la menos 6, hundimos esta tecla. El que es como una V, pero una W. Una V, pero así invertido, así. O sea, en vez de así, que está mirando hacia abajo. Esta tecla, mejor dicho, la tecla. A la menos 6. Y eso nos da 0.84 segundos. Recuerda que acá estamos manejando de segundos. Entonces efectivamente nos dio 0.84 segundos. O sea que eso es lo que ese es el tiempo que tiene que tardar en encenderme un diodo LED con el otro diodo LED. Es decir, si al energizarlo enciende el diodo LED de color verde, tiene que tardarme 0.84 segundos. Cuando ese tiempo pasa, tiene que apagarme el diodo LED de color verde y automáticamente encenderme el diodo LED de color amarillo. Y nuevamente. Y entonces ese tiempo ya vamos para el tiempo en bajo. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces el diodo LED de color amarillo enciende. Pasa este tiempo y nuevamente cambia. Y así. Entonces esa es la función del oscilador. Entonces mire que se comporta como un oscilador, como ven ahí. Eso es lo que pasa. Y cuando uno de los dos diodos LEDs están apagados, también pasa un tiempo. Eso no es porque si no. Y eso es lo que vamos a hallar acá. Ya hallamos que el tiempo en alto es lo que se demora en estar encendido el LED. Uno de los dos diodos, este es el tiempo en que va a tardar en estar encendido y después cambiarlo al otro. Esa es la oscilación que va a hacer. Ya vamos a hallar el tiempo en bajo. ¿Cuánto se demora cuando el tiempo en bajo es cuando permanece apagado? O sea, acá vamos a hallar cuál va a ser cuánto tiempo se va a demorar cuando uno de los dos diodos LEDs va a estar apagado. Cuando está apagado, o sea que está en cero, no puede encenderse. Pasa un tiempo y eso es lo que pasa. Cuando pasa ese tiempo, se enciende el LED. Esa es la oscilación que va a hacer. Que eso ya en la parte 2 lo vamos a ver. Entonces, si no es más, voy a borrar acá el resultado de la fórmula cuando el tiempo es en alto. Ya vamos a hallar entonces cuando el tiempo es en bajo. Entonces borro aquí y ya regreso. Listo, chicos y chicas.
Entonces ya regresando aquí, aquí puse el resultado para ahora, en el siguiente vamos a, para comparar, para yo explicarles el por qué tenemos que hallar esto, que ya sabemos para qué, ¿no? Pero si darnos cuenta, o sea, la idea es que ya en la simulación y en la práctica, pues yo sé que lo he repetido muchas veces, pero ya esto que hemos hallado, el tiempo en que tarda cuando está encendido, y ahora vamos a hallar cuando el tiempo en bajo, quiere decir que el tiempo en bajo, ese es el tiempo en que va a tardar en estar apagado uno de los dos LEDs, mejor dicho, uno de los dos LEDs. Como les digo, se comporta como es un oscilador. Básicamente el 555 en modo estable, su comportamiento y su función va a ser como, es un oscilador. Entonces, vamos a coger la forma, vamos a reemplazarla. Cuando es tiempo en bajo es igual a logaritmo natural de 2 por R2, que sabemos que la resistencia 2 es 220 ohmios, ¿no? Como ven aquí. Entonces cogemos logaritmo natural de 2 por R2, que es 220 ohmios, y lo multiplicamos por el condensador, que es 1000 microfaradios. Y ya sabemos que tenemos que multiplicarlo por 10 a la menos 6. Entonces, eso en la calculadora, entonces aquí les voy a mostrar de que no es mentira, que el resultado cuando el tiempo es en bajo, o sea, cuando los dos diobles, uno de los dos LEDs estén apagados, cuando estén apagados va a pasar 0,15 segundos y automáticamente va a encender uno de los dos, así como dependa la oscilación de los LEDs, va a pasar 0,15 segundos para después ya encender. Pero como les digo, va a realizar una oscilación. Listo, entonces ahí vamos a meterlo acá en la calculadora. Entonces decimos logaritmo natural de 2. ¿Sí o no? Logaritmo natural. Entonces eso lo multiplicamos por 220 ohmios. Y por 1000 microfaradios. Y eso le da la menos 6. Y efectivamente es correcto el resultado. 0,15 segundos. Que es lo que tenemos aquí. 0,15 segundos. Listo. Ese es el tiempo en segundos que va a tardar cuando uno de los dos diodos LEDs va a estar apagados. Cuando eso pase ese tiempo, cuando está apagado, tiene que automáticamente, dependiendo de la oscilación, ¿no? Porque eso depende de cómo esté oscilando los LEDs. Entonces, dependiendo de la oscilación, ese es el tiempo en que me va a tardar cuando está apagado. Y cuando está encendido, entonces cuando enciende uno de los dos LEDs, va a tardar 0,84 segundos. Ahora por último vamos a hallar la frecuencia. Que lo ideal es que la frecuencia sea, para que sea más exacto la función del oscilador, o sea, que se comporta como oscilador, como que es básicamente la función de la estable, tenemos que hallar la frecuencia. Lo ideal es que la frecuencia sea de 1 Hz. Entonces vamos a borrar acá y vamos a ver cómo es la fórmula de la frecuencia. Listo, entonces aquí les presento la fórmula para hallar la frecuencia. Entonces es 1 dividido logaritmo natural de 2 por el condensador o el capacitor. Y eso lo multiplicamos entre paréntesis R1 más 2 por R2. Entonces vamos a reemplazar estos valores que tenemos aquí de las dos resistencias y el condensador, que es 1000 microfaradios. Entonces yo lo apunto acá porque se me ha olvidado acá apuntarlo. Un momentico, acá lo voy a escribir acá al ladito y ya vamos a realizar por partes la fórmula. Vamos a hacer este cálculo con base en la fórmula de la frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a empezarlo.
Entonces, yo voy a realizarlo por partes y ya regreso para explicarlo. Listo, te vamos a explicar el paso. Listo, entonces aquí lo que hicimos fue reemplazar R1. Ya vemos que R1 es 1000 ohmios. Entonces sería la frecuencia igual a 1 dividido logaritmo natural de 2 por 1000 microfaradios por día a la menos 6. Recuerden que cualquier valor de la capacitancia. Recuerden que cualquier condensador que van a utilizar, dependiendo de la capacitancia del condensador, tienen que, si es, ya sea si es 1000 microfaradios, o si es de 1 microfaradio, o si es de 10 microfaradios, lo tienen que multiplicar por 10 a la menos 6. Ya en el caso si es picofaradios o ya nanofaradios, ya tendría que multiplicarlo por 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 o 10 a la menos 12. Digo, perdón. 10, o por 10 a la menos 9 o por 10 a la menos 12. Uno de esos. Pero en el caso como acá estamos teniendo un condensador, vamos a utilizar un condensador de 1000 microfaradios, se multiplica por 10 a la menos 6. Entonces sería entonces multiplicando entre paréntesis, R1 es 1000 ohmios, más R más 2 multiplicando 220. Entonces, realizando eso, realizándolo por parte, entonces sería lo siguiente. Sería frecuencia es igual a 1 dividido logaritmo natural por 1000 microfaradios por 10 a la menos 6 y cogemos 1000 ohmios más 2 por 220 ohmios y eso me da 1440 ohmios. Entonces lo que hacemos es que coger frecuencia es igual a 1 y multiplicar el denominador, que sería logaritmo natural de 2 por 1000 microfaradios por 10 a la 6, a la menos 6, perdón, por 1440 ohmios. Vamos a hacer una calculadora para comprobar de que es verdad lo que estamos haciendo acá. Entonces tendríamos logaritmo natural de 2 por 1000 microfaradios por 10 a la menos 6. Entonces por 10 a la menos 6. Y lo multiplicamos por 1440. Tiene que darnos 0,99. Y efectivamente, miren que nos dio 0,99, que es esto que tenemos acá. 0,99. Ahora cogemos 1 dividido 0,99 y tiene que darnos casi un hertz. Aunque pasa un poquito un hertz, da 1,01 hertz. 1,01 hertz. Entonces le pusimos acá básicamente un hertz. Sería la frecuencia en el 555 en modo estable. Sería ahí. Listo. Entonces ya con eso, mi gente, pues ya podemos finalizar. Esa sería la frecuencia en hercios. Sería de un hertz que se comportaría el circuito, ¿no? La frecuencia de ese circuito. Entonces, si no es más, hasta aquí llegamos con la parte 1 del circuito integrado 555 modo estable oscilador. Si te gustó el video y entendiste, la idea es que tengo que hacer el paso a paso así, es decir, pausando el video y realizando el paso a paso para que el video no se haga tan largo, porque si me pongo a hacerlo por partes así, escribiendo en el tablero, pues se me hace muy largo el video y no quiero que el video se haga tan largo. Entonces lo que hago es pausar el video y escribirlo por partes, el procedimiento paso a paso para ir llegando al resultado y después la idea es explicarlo por partes, explicarlo el procedimiento, de dónde sale este resultado y ir llegando dependiendo de los cálculos y el procedimiento, ir llegando al resultado. Entonces, si no es más, ya en la segunda parte, vamos a hacer la simulación y vamos a comparar lo que hallamos acá, el tiempo en alto y el tiempo en bajo, y ahí van a comprender lo que yo estaba hablando acá. Que eso hay que verlo en la simulación y ya en la parte 3 ya haría el montaje práctico en protoboard. Entonces, si no es más, mi gente, espero que les haya gustado esta explicación, este video de la primera parte de él.
circuito integrado 555, modo estable oscilador. Si no es más, dale un me gusta a este video y recuerda activar la campanita de notificaciones, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar enterado o enterada de mis otros videos de clases. Nos vemos en la parte número 2 y 3. Muchas gracias.